Autoritarismo y democracia en México. Participan en esta mesa el doctor Sergio Aguayo, el doctor Carlos Alba y el doctor José Luis Méndez, los tres profesores investigadores del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. El profesor Méndez se incorporará a lo largo de las presentaciones que haremos en el orden que aparecen en el programa, lo que quiere decir que le estoy dando la palabra al doctor Sergio Aguayo. Presentará el tema el regreso del PRI y el autoritarismo mexicano. Corresponde a cada presentador 20 minutos y después habrá un tiempo para preguntas y respuestas de parte de ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues gracias. Creo que yo recuerdo es la primera vez en 35 años que estoy aquí en el colegio que nos adelantamos, que empezamos antes, porque generalmente se extienden las mesas redondas más allá de lo que uno se imagina. Bien, empiezo con una referencia obvia para Lorenzo Meyer ha sido fundamental en mi carrera. Cuando yo entré al colegio en 71, él tenía 2 años de profesor, que se había incorporado de tiempo completo. Fue mi maestro, director de tesis, jefe. Él me invitó a ser profesor del colegio en 77, luego colega, amigo, compañero de varios medios. Y habría una enorme cantidad de anécdotas que contar, pero me quedo con una que tal vez fue la más importante en mi carrera académica. Yo traía un bloqueo, un megabloqueo, no podía transformar mi tesis en libro. No sé si a algunos de ustedes les han pasado, pero simplemente me llevó años terminar la tesis y luego todavía más años hacerla libro. Y un día Lorenzo se mete sin ser invitado a mi cubículo y me dice, deja de hacerte el tonto y ponte a escribir. Y le hice caso, me puse a escribir y a partir de ahí en el 96, 97, pues empecé a escribir, de hecho con mayor regularidad. Lo que voy a hacer es honrar a Lorenzo a partir de una pregunta que es obvia y que es de las más difíciles de responder en las ciencias sociales. ¿Cuál es el peso de las ideas en el cambio histórico? Vamos, uno tiende inmediatamente una respuesta a la mexicana, pues cuando influyen y cuando no. Pero porque es muy difícil. Y va al corazón del trabajo académico porque quienes nos dedicamos a generar conocimiento partimos de la idea de que lo que escribimos va a impactar y la razón va a imperar, lo cual pues no es siempre cierto, pero lo que voy a contar es la historia de una palabra y de un concepto más que una palabra, pero que acuñó Lorenzo Meyer y que me parece que es necesario realzar porque tuvo un efecto directo en la transformación de México, en la transición. Parto de un hecho. Si uno revisa la literatura sobre el sistema político mexicano de los años 50, 60, 70, la afirmación que uno más leía era que México era una democracia imperfecta o en construcción. Había un gran optimismo entre los académicos y ese optimismo empezó a sacudirse en los 60. De hecho, el libro de Pablo González Casanova del 65, La democracia en México, fue un primer golpe. Pero él no lleva hasta sus últimas consecuencias la evidencia que presenta, sino simplemente lo deja ahí, no lo elabora teóricamente. Y corresponde a Lorenzo darle el golpe más brutal y seco a esa idea de que México era una democracia en construcción, una democracia imperfecta. En 1968 Lorenzo estaba haciendo un doctorado en Chicago y además de protestar como se protesta, pues haciendo reuniones y yendo al consulado,
Lorenzo protestó reinterpretando al sistema político mexicano. En una entrevista que le hice para un par de libros, me explicó la historia del concepto. Voy a citar 3 parrafitos porque van al corazón no solo de esa revolución en la percepción del sistema político de México, sino en las motivaciones de Lorenzo mismo. Cuando estaba en Chicago, me contó Lorenzo, me encontré con la teoría de Juan Linz sobre los regímenes autoritarios y la utilicé para ponerme a revisar con mi propia visión a México. De ahí salió un artículo que apareció primero en inglés, Historical Roots of the Authoritarian State in Mexico, en 1977, en la cual abunda en ese tema, luego lo voy a comentar. No fue el único, de hecho hubo otros académicos que empezaron a usar el término, Susan Kaufman-Purcell, por ejemplo, pero Lorenzo es el primero que lleva hasta sus últimas consecuencias la utilización del término. Luego me explica, elaborar ese trabajo, esa reinterpretación, fue un trabajo más emocional que intelectual. Soy un hijo de la Revolución Mexicana, a la cual glorificaba porque la veía como la ruptura con el porfiriato. Someter esa creencia a revisión me costó mucho trabajo porque luchaba conmigo mismo. El optimismo que me daba como niño y adolescente ser hijo de la revolución se perdió con el movimiento del 68. Después de lo sucedido el 2 de octubre en Tlatelolco, no podía uno, honestamente, hacerse a un lado y seguir asumiendo que la revolución era la superación del porfiriato. Cuando rompí ese candado mental, me resultó muy fácil ver que la revolución no había superado al porfiriato. Lo que hizo fue transformarlo, modernizarlo, gozarlo, usarlo en puntos claves, darle una base social corporativa que no excluyera, como lo hizo la oligarquía porfirista, a las masas campesinas, a los obreros y a las clases medias. Luego le pregunto a Lorenzo que cuáles fueron las consecuencias de haber escrito ese texto. Porque en el 77 el ambiente, el mismo año que yo entré al colegio, el ambiente académico no era muy propicio para este tipo de cuestionamientos tan brutales a la legitimidad del régimen. Y me responde algo que va al temperamento de Lorenzo, a su independencia crítica que ya han mencionado varios y que es el ancla de esa congruencia que tanto le admiramos quienes lo admiramos y quienes no. Porque hay quienes no admiran a Lorenzo, por supuesto. Lo que me respondió fue, me daba cuenta que no tenía ni ganas ni posibilidades de ser uno de los estudiantes que preparaba el Colegio de México para salir y meterse a la administración pública. No me importaba y sentía, y espero no parecer pretencioso, que era una obligación ética no seguir por ese camino. Sabía que en mi caso el precio a pagar no era la represión, era simplemente la marginación y la exclusión de los puestos de poder. También recuerdo que estaba totalmente solo porque hablar de que México era autoritario no era ni la interpretación marxista ni la que se elaboraba en la ciencia política estructuralista de Estados Unidos. Por eso me marginaron a mí y a mi interpretación. No voy a relatar cómo el concepto se filtró del claustro académico y empezó a contagiar las visiones de una generación de estudiosos sobre la realidad mexicana. Prefiero concentrarme en un ejercicio apropiado para el momento, que es tomar el artículo original de Lorenzo del 77 y ver si aplica o no aplica en el 2013. ¿Y qué nos dice sobre el 2013? Porque en su artículo original del 2013, Lorenzo hace una comparación entre el porfiriato y los regímenes revolucionarios y encuentra 3 similitudes y 2 diferencias. Él considera que seguían siendo muy parecidos, en que
presidencialismo había expropiado al legislativo, al judicial y a los poderes locales. 1. A que se mantenía la corrupción de las élites políticas y económicas. Y en tercer lugar, a que las elecciones seguían sin ser confiables. Consideraba que el autoritarismo mexicano se diferenciaba del porfiriato en que el culto a la personalidad del porfiriato se trasladó a las instituciones y en que el PRI sí había hecho posible un sistema en donde se podía ascender política y socialmente. Revisaré ahora, con la perspectiva del presente, esas 5 afirmaciones. El presidencialismo y las élites. Aquí aclaro, voy a tomar una columna que él publicó en octubre del 2012, que supongo va a reformular hoy por la tarde, que se llama Democracia Autoritaria, porque es ahí donde empieza su propio revisionismo de su artículo del 77, toda proporción guardada. Creo que el tema del presidencialismo ya no es tan tajante, Lorenzo, como tú lo planteas, sino porque, por 2 razones. Primero, porque el presidencialismo como institución se ha debilitado enormemente ante el empoderamiento de los gobernadores multimillonarios, los capos, los líderes sindicales. Es decir, ya no es un presidencialismo ni siquiera trasladado a las instituciones, sino que estamos en una etapa de transición. Y en segundo lugar, porque habría que incorporar al análisis el intento que está haciendo Enrique Peña Nieto de manera muy deliberada para restaurar parte del presidencialismo. Si uno revisa la obra de Enrique Peña Nieto, y no se rían si tiene obra más nutrida de lo que uno puede creer, en serio, vamos, sí ha elaborado documentos en donde está un planteamiento muy concreto. Es lo que dice, él parte de una realidad. La democracia mexicana no funciona, son necesarios cambios para hacer eficaz al Estado. De hecho, en su libro, las únicas palabras que aparecen siempre en negritas es Estado eficaz. Esa es su obsesión, recuperar la eficacia del Estado. Y para recuperar la eficacia del Estado, él propone el presidencialismo con mayorías estables en el Congreso. En otras palabras, aquí lo que tenemos es alguien que se está sacudiendo el estereotipo de ser un títere de Televisa y Salinas para convertirse en el titiritero capaz de manejar al menos a su partido. ¿Hasta qué punto tendrá éxito? No lo sé. Realmente es muy difícil, pero de que lo está intentando no hay ninguna duda. Es una variable a observar en relación al trabajo de Meyer. La corrupción, que sería el segundo punto en el que se parecen, el punto en el que se parecen. Yo creo que ahí no ha cambiado gran cosa, la corrupción se mantiene, no me parece necesario abundar demasiado, lo tenemos en encuestas de opinión, en indicadores internacionales y nacionales, por todos lados brota, y en la prensa diaria. Estamos inmersos en un régimen en el cual la corrupción es generalizada. Paso luego al tema de las elecciones, en donde, como ya se mencionó, en el 2000 creímos que las elecciones empezarían a ser confiables, pero después del 2000 ha habido un deterioro clarísimo y cada elección local es una constatación del deterioro y del retroceso a fórmulas que creíamos iban a ser superadas. En ese sentido, me parece que, sin embargo, hay que hacer 2 diferenciaciones. Una la hace Lorenzo en su artículo de la democracia autoritaria, que me parece fundamental para la actualización
que estoy planteando como marco de mi presentación. El primero, él argumenta con razón que la democracia política supone pluralismo, que es uno de sus rasgos distintivos e imprescindibles. Y en su artículo de octubre del 2012, Democracia Autoritaria, lo que argumenta es muy claro. El pluralismo político tiene límites porque las derechas priista y panista pusieron una valla infranqueable para que ganara la izquierda. Es el argumento que maneja, habría que revisarlo, por supuesto, pero en todo caso, ese es un aspecto fundamental. El segundo, que creo que tenemos que incorporar al tema de las elecciones una situación inédita, Lorenzo, que es la coexistencia de tres tipos de elecciones de manera simultánea: las elecciones confiables, las elecciones de pobres y las elecciones en zonas donde impera el crimen organizado. Son tres situaciones radicalmente diferentes, son tres mapas de la democracia electoral que no tienen necesariamente que ver el uno con el otro, sino que se mueven de manera diferenciada. Viene luego el culto a la personalidad y a las instituciones. Lorenzo argumentó en el 77, era un México todavía muy fuerte de institucionalidad, que había una veneración por las instituciones. Yo creo que hay que revisarlo porque todas las encuestas de opinión muestran una caída en la valoración de las instituciones que hacen funcionar la democracia, partidos, Congreso, etcétera. Y segundo, en el culto a la personalidad, y esto lo voy a recuperar luego al final con el tema del optimismo de Lorenzo con la ciudadanía, es que la sociedad mexicana sigue siendo profundamente presidencialista. Está a la espera del líder providencial, salvo una minoría de un 17-20%. Hay una encuesta, no la he visto repetida y es una pena, pero una encuesta de Reforma del 1 de diciembre del 2008. Las tasas de aprobación de Felipe Calderón estaban por arriba de los 60 puntos, pese a que en ese año ya se veía la crisis en seguridad. Ahora bien, cuando uno revisa por qué aprobaban a Calderón es cuando uno se da cuenta de la, ¿qué será?, de la superficialidad de la cultura crítica en México. El 33% lo aprobaba Calderón porque le echaba ganas. El 20% porque Calderón se preocupaba por los problemas de los mexicanos. El 8% porque al presidente hay que apoyarlo incondicionalmente, y un 5% porque Calderón es una buena persona. Es decir, el 66% de la sociedad adulta aprobaba al presidente por subjetividades y no por la calidad de la gestión. Regresaré luego a ese punto que es fundamental porque nos remite a la sociedad. El tema del culto a la personalidad también hay que observarlo porque yo observo intentos, tal vez no en la Ciudad de México tan obvios, pero sí en el interior del país, del regreso del servilismo. Vamos, está galopando y hay una competencia entre gobernadores y presidentes municipales y líderes sindicales para ver quién es más servil. Seleccioné solo dos ejemplos de lo que podría ser materia prima de una nueva edición de Por tu Madre Bohemios, de Monsiváis. En diciembre del año pasado, Peña Nieto fue a la península yucateca, donde se enteró que los mayas habían anticipado su llegada, porque el gobernador Rolando Rodrigo Zapata Bello, si ustedes recuerdan, hubo una corriente muy fuerte que pronosticó que el mundo se iba a acabar el 21 de diciembre. Y Peña Nieto fue el 21 de diciembre a Yucatán, el mismo día. Entonces lo que el gobernador le dijo es, tenían razón los profetas mayas. El 21 de diciembre es un día muy especial porque ha venido a Yucatán el nuevo presidente de la República, el nuevo líder de una generación. Aleluya.
César Duarte, gobernador de Chihuahua, en esa misma semana le dijo: señor presidente, el 2013 es el año de Chihuahua y usted va a ser su padrino. Que el cielo bendiga a Chihuahua y que el cielo bendiga al señor presidente. Y por esta vereda, si ustedes revisan la prensa local, es una luz de halagos al presidente que no necesariamente van a tener éxito, pero que están ahí modificando la percepción. El ascenso político y social, creo que se mantienen los resquicios para la mejoría, pero me parece que también hay indicios de que hay bloqueos económicos, la concentración del ingreso, la pobreza, el crimen organizado como opción laboral, etcétera. Hacia el futuro y tomando como referente el trabajo de Lorenzo, ¿qué pasará? ¿Regresará al presidencialismo? ¿Desaparecerá la corrupción? ¿Se harán confiables las elecciones? ¿Reverdecerá el culto a la personalidad o a las instituciones? ¿Se mantendrá el ascenso político y social? Lo terrible es que no hay certidumbre. Si uno se replantea estas preguntas, me parece que a diferencia del 77 no hay claridad conceptual, lo cual me lleva a la parte final de mis comentarios. Creo, Lorenzo, que ese es el principal reto que enfrentamos quienes nos dedicamos a estos temas. Repensar el sistema político mexicano para saber qué demonios somos, porque como andamos traemos una crisis de identidad en torno al tipo de sistema político que tenemos. Y sé que la respuesta varía dependiendo si uno vive en Polanco o en Nezahualcóyotl. Son dos respuestas totalmente diferentes. Al final de tu artículo, en el 2012, tú lanzas una señal de optimismo, Lorenzo. Dices, lo que sucede en el 2018, porque es a donde lanzas la siguiente pregunta, es: dependerá de qué tanto la sociedad mexicana decide movilizarse en defensa de un proyecto democrático y de que la fortuna le sonríe. Creo que sí hay posibilidades, aunque me parece que hay que afinar esa idea en dos sentidos. Primero, categorizar mejor a la sociedad mexicana, porque estamos hablando de un 17% aproximadamente el porcentaje de ciudadanos que participan de alguna forma en asuntos públicos. El resto es una masa pasiva, con conciencia, vamos, pero la conciencia no es capital social, la conciencia es estado de ánimo. Y el estado de ánimo no cambia la historia, lo que cambia es conciencia traducida en organización que construye capital social para modificar, resistir o modificar. Y en ese sentido, me parece que tenemos que hacer una diferencia. Y aquí asumo el reto de tu artículo del 77 como un reto colectivo. Voy a hablar en plural porque creo que todos estamos inmersos en esta misma tarea. Creo que tenemos que reconocer la diferenciación que hay en capital social, que no son solo ONG, sino son universidades, medios independientes, en fin, es mucho más, al plano regional, porque no voy a dar las cifras, en otros momentos las he dado, si uno compara el Distrito Federal y el Estado de México, pues tenemos los dos polos de la cultura política de este país. La cultura más democrática y más participativa es el Distrito Federal, la más autoritaria, jerárquica, formalista es la del Estado de México. Y habría indicadores que uno observa desde la manera como trataron la prensa del Toluca y la del Distrito Federal, el caso Soriana en las elecciones, es decir, son dos mundos diferentes que curiosamente, si uno revisa las encuestas, no piensan diferente. En otras palabras, la mancha urbana tenemos más o menos la misma cultura cívica. Lo que cambia es el capital social. El Estado de México tiene muy poco capital social y el Distrito Federal tiene bastante más. No es suficiente, pero es bastante más.
Y finalmente, el segundo aspecto que evidentemente no podías considerar en el 77 tiene que ver con la violencia. No es posible ya ignorar el impacto que está teniendo la violencia en el sistema político mexicano. No lo voy a detallar, pero para mí es la gran variable que brota y que altera todos los análisis que habíamos hecho previamente y que nos obliga a una reformulación conceptual y fáctica para saber qué demonios está pasando. Ejemplo, de dos discursos. El primero, el de Felipe Calderón en febrero del 2007, cuando en la base aérea de Zapopan declara la guerra al crimen organizado y menciona que van a rescatar a 8 estados, y los menciona. Hace un par de meses, en Aguascalientes, presentó Enrique Peña Nieto el programa para prevenir la violencia, que es uno de los más articulados, mejor elaborados que tiene la Secretaría de Gobernación. Si ustedes aplican, y van a trabajar en 57 demarcaciones que están en los 32 entidades, pasamos de 8 a 32 entidades afectadas por la violencia, y eso incluye el Distrito Federal, también 2 o 3 delegaciones del Distrito Federal. Si uno toma la fórmula que empleó los especialistas de la Secretaría de Gobernación, muy bien hechos, por cierto, el estudio, resulta que el 40% de la población mexicana está afectada directamente por la violencia, o está en riesgo de ser afectada muy rápido, 4 de cada 10. Ese es el tamaño de la amenaza, y esa es la importancia de que se incorpore este triángulo complejo entre sociedad organizada, Estado, crimen organizado, sin contar, por supuesto, al factor externo, que sería otra dimensión. Termino. Creo que el mejor homenaje que yo le podría hacer a Lorenzo es reconocer más allá del afecto personal y todo eso, que no hay necesidad de detallarlo, lo sabe, pero es reconocer que ese estudio del 77 para mí sigue siendo un punto de partida, que hay que ubicarlo porque es el momento cuando el 77, la gran reforma electoral de Reyes Heroles, es decir, a partir de ahí se aceleran los cambios, tomarlo como referente para hacer un diagnóstico, una radiografía, un estudio comparativo que nos permita medir los 3 momentos, el porfiriato, el 77 y el sexenio de Peña Nieto, no el 2013, ¿no? Porque no es un esfuerzo que se vaya a resolver inmediatamente. Así pues, Lorenzo, nada de pensar en jubilarte y en perder el tiempo, tienes mucho trabajo. Orientarnos o al menos participar y guiar algunas de las discusiones que tendremos que hacer en público y en privado para entender qué demonios somos ahora, cuál es nuestra identidad o qué es nuestro sistema político. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Sergio Aguayo. Creo que hace una relectura muy interesante de uno de los artículos fundacionales de la obra de Lorenzo Meyer y, digamos, lo confronta con lo que sucede en el 2013. Creo que es un esfuerzo interesante y sugerente. Muchas gracias, Sergio. Cedo la palabra al profesor Carlos Alba, que va a presentar el tema La globalización desde abajo en las ciudades de México y Sao Paulo. 20 minutos. Bueno, ante todo quiero agradecer muy sinceramente al Centro de Estudios Internacionales y a los organizadores, las organizadoras de este seminario en honor a Lorenzo Meyer, la oportunidad que me brindan de hacer algunas reflexiones sobre un tema que estoy trabajando y que se inspira
en la obra de Lorenzo Meyer, pero que no desentraña los elementos de esta obra, sino aprovecha las grandes ideas que lanza Lorenzo para tratar de explicar un fenómeno que se ha estudiado relativamente poco desde el ámbito de la ciencia política o desde la sociología política, que es el ámbito de la economía informal o de la sociedad informal. Esta sociedad que constituye quizás 50% de los mexicanos, de las mexicanas, y que ha sido mucho menos estudiada que las organizaciones más formales, que las instituciones, los partidos, las campañas, las élites o incluso los sindicatos. Esta sociedad que está en la base de la pirámide social y que ha tratado de encontrar respuestas por su propio camino ante una serie de problemas a los que se ha enfrentado. Lorenzo no la ha tocado como parte central de sus reflexiones, pero sí se interesa en ella y en diversos textos reflexiona sobre ella, cuando alude a los problemas de la pobreza y de las desigualdades, o a los asuntos del clientelismo y del corporativismo o del autoritarismo. Esa que podríamos llamar la política de los pobres, la micropolítica, es esa la que me interesa comentar con ustedes, y la abordo desde el ángulo de lo que podemos llamar la globalización desde abajo. Como estoy tratando de hacer una comparación entre dos ciudades grandes, yo les voy a presentar sucintamente algunas conclusiones provisionales a las que he llegado en este trabajo de los últimos años. Entonces me interesa examinar de manera comparativa la interacción entre los comerciantes informales, actores centrales de esta que podemos llamar globalización desde abajo, y las autoridades de dos metrópolis latinoamericanas en el contexto de un reordenamiento del espacio urbano que ha ocurrido en muchas ciudades latinoamericanas y nosotros lo podemos visualizar muy claramente en la Ciudad de México. En efecto, además de la globalización hegemónica y sus actores principales, las grandes empresas multinacionales que operan a partir de los países desarrollados, existen millones de personas que se desplazan entre países con y sin permisos y participan en la globalización desde abajo, la cual desde los años 90 gravita en forma creciente en torno a ciertas economías emergentes, en especial de China. Hace falta examinar esa mundialización para la que no existen informaciones oficiales y la cual está fuera de muchas de las regulaciones internacionales establecidas por la Unión Europea, las instituciones multilaterales como la OCDE o como la Organización Mundial de Comercio y los diversos tratados de libre comercio. Esa globalización puede ser caracterizada como la corriente transnacional de personas y mercancías que involucra relativamente pequeñas cantidades de capital y transacciones poco institucionalizadas, informales, a veces semilegales o ilegales, a las que se les asocia como propias del mundo en desarrollo, pero que de hecho están presentes en todo el orbe. Esta globalización, que comprende ahora a toda la base de la pirámide y ocurre principalmente, pero no exclusivamente, en los países del sur, está representada por comerciantes y otros empresarios que trabajan de manera oficiosa o informal, llevando sus mercancías nuevas o usadas, genuinas o falsificadas, en maletas y sacos, en camión, coche o en avión, hasta los clientes de todos los rincones del mundo urbano y rural. Algunos ejemplos de los principales nodos de esta economía son el gran mercado de Ciudad del Este en Paraguay, desde donde se distribuyen mercancías a Brasil y Argentina; el mercado de Panamá, que provee a Centroamérica y a varios países sudamericanos; el mercado de Tepito, que abastece a gran parte de México. Para articular estos circuitos globales populares, se cruzan fronteras y continentes, se hacen negocios sin abogados, copyrights o chequeras. La globalización económica desde abajo brinda a los sectores populares
el acceso a una parte de los flujos de la riqueza mundial que de otro modo no estarían a su alcance. Y además ofrece alternativas para la movilidad social o por lo menos para la sobrevivencia en países que no son capaces de proveer de empleos dignos a sus ciudadanos. La expansión masiva de la venta de mercancías en la vía pública a partir de los años 80, a través de la globalización desde abajo, resultado de la liberalización y las crisis económicas, del desempleo y la falta de lugares de venta, ha coincidido y se ha enfrentado con el interés creciente de las autoridades locales en el marco del proceso de segregación y fragmentación de las ciudades, por emprender programas de renovación o revitalización de los centros históricos. Este interés deriva de la constatación que desde principios de la segunda mitad del siglo XX, los centros de las ciudades latinoamericanas han vivido un proceso de despoblamiento, pauperización, tugurización, abandono de las inversiones públicas y privadas y una creciente inseguridad y violencia ligadas a la venta y consumo de drogas, así como de un deterioro de la calidad de vida como consecuencia de la contaminación, el ruido, los problemas de circulación de vehículos y peatones, la falta de espacios verdes y de estacionamientos. Estos centros degradados han atraído el interés de diversos actores colocados en las antípodas de la pirámide social. Unos que pertenecen a las élites económicas desean aprovechar los programas de rehabilitación para ampliar sus negocios. Otros, que atañen a los sectores populares, han ocupado las calles de los centros históricos para convertirlas en espacios de venta. En el conjunto del trabajo que realizamos nos interesa sobre todo examinar a esta segunda categoría de actores y las relaciones que mantienen con las autoridades de la ciudad. Por esa razón, las principales preguntas que guían el análisis son las siguientes. ¿Quiénes son en términos económicos y sociales esos vendedores ambulantes ubicados en los centros históricos? ¿Cómo logran defender sus intereses frente a las políticas públicas que pretenden reubicarlos? ¿Qué medidas han tomado las autoridades para regular el espacio urbano de los centros de las ciudades? Bajo la guía de estas preguntas pretendemos comparar las dos metrópolis más grandes de América Latina, México y Sao Paulo. A partir de un enfoque tanto diacrónico como sincrónico, basado en entrevistas, encuestas aplicadas en los dos lugares y de observación, tratamos de examinar cuáles son las singularidades y las regularidades de estos procesos. Aquí solamente enuncio muy sucintamente algunas conclusiones de este trabajo que está en curso. El comercio ambulante en Sao Paulo y la Ciudad de México ofrece elementos de convergencia y de divergencia. Las principales convergencias tienen que ver con el origen de esta actividad, que en los dos casos está ligado a la expansión y concentración demográfica de la segunda mitad del siglo XX, al proceso de urbanización que convirtió a estas ciudades en megalópolis, a la incapacidad del sistema productivo para ocupar y ofrecer empleos dignos a la población, a la reestructuración productiva, a la crisis económica y al proceso de apertura y globalización. Los centros de las dos grandes metrópolis se convirtieron desde la segunda parte del siglo XX en lugares de refugio para los sectores populares, quienes comenzaron con la venta de alimentos y después distribuyeron diversos tipos de productos nacionales y extranjeros, primero de origen estadounidense y después asiático. A partir de la crisis de la deuda y del estancamiento económico, su presencia, que se había presentado de manera focalizada en mercados, terminales de transporte, escuelas, fábricas y otros lugares puntuales, se manifiesta de manera masiva en ciertas calles de gran afluencia peatonal. La dinámica del mercado popular adquiere tal brío que el comercio al mayoreo empieza a venderse en las llamadas ferias de la madrugada en diversos países, como Brasil, por ejemplo, donde la hora de venta es de 3 de la mañana a 8 de la mañana. O también en la Ciudad de México, por ejemplo, en Tepito, los miércoles en la madrugada. Las dos ciudades ofrecen a la población un lugar para encontrar empleo por cuenta propia y en Sao Paulo también un lugar para hallar vivienda en el centro de la ciudad. Estos motivos laborales y habitacionales chocaron con los nuevos proyectos que tenían las autoridades y el sector privado para renovar los centros, lo que generó tensiones, enfrentamientos y desalojos. La historia de Brasil y México
de sus sistemas políticos y de sus dos grandes ciudades ofrece un conjunto de diferencias y singularidades. La mayor profundidad histórica de la Ciudad de México se refleja en un trabajo en la calle más numeroso y más antiguo. Aunque en ninguno de los casos los vendedores ambulantes son mayoritariamente migrantes, contra lo que se suele creer, que provengan de otras regiones, el peso de los migrantes de Sao Paulo es mayor y la migración desde el nordeste de Brasil es más lejana que los que llegaron a la Ciudad de México, o mejor, que la de los antecesores de estos, los antecesores de los actuales vendedores ambulantes, que provienen principalmente de los estados vecinos y pobres, con presencia de etnias indias, lo que se manifiesta en una mayor proporción de esta población en México. Mientras que en Sao Paulo se percibe que los migrantes indígenas provienen de Bolivia y trabajan no solamente como comerciantes en la vía pública, sino en talleres textiles clandestinos. La edad de los vendedores probablemente es menor en México que en Sao Paulo y tal vez tienen menor instrucción escolar, quizá porque las oportunidades laborales para los jóvenes de aquella ciudad son más restringidas que para los de esta. Esto significa que a pesar de la válvula de escape que representa el mercado de trabajo y la migración a Estados Unidos, el empleo actual para los jóvenes es más restringido y los salarios menor remunerados que los de Brasil. Esto tiene que ver sin duda con el mayor crecimiento económico de Brasil en la última década y con el menor impacto que tuvo la crisis de finales de la primera década del siglo XXI. Tal vez esto se refleja también en la menor presencia proporcional de mujeres en el comercio ambulante en Sao Paulo. Es perceptible una caída abrupta del comercio informal en Sao Paulo a partir del 2010, atribuible a las oportunidades laborales en otros sectores, al aumento del empleo asalariado y a las políticas de represión contra esta actividad por parte de las autoridades de la ciudad. El lugar de residencia de los vendedores ambulantes del centro histórico de la Ciudad de México no es cercano al lugar de venta y se ubica en la periferia de la ciudad, sobre todo al oriente, en Chalco, en Nezahualcóyotl, en Ecatepec. En Sao Paulo no parece haber un patrón definido, aunque sin duda gran parte de sus viviendas están en la periferia de la gran ciudad. Los vendedores de las dos ciudades defienden sus intereses a través de agrupaciones muy bien organizadas. Las de la Ciudad de México son más numerosas y más antiguas que las de Sao Paulo. Empezaron a defender de manera colectiva los intereses de sus agremiados desde los años 20 y 30 del siglo XX, mientras que las de Brasil estuvieron proscritas y fueron reprimidas durante la dictadura militar, por lo que todas nacieron a partir de los años 80 del siglo XX, en el marco de la ampliación de la democracia. En Sao Paulo existen 4 grandes sindicatos que agrupan a gran parte de las organizaciones de vendedores. Además, hay cerca de 200 asociaciones en la ciudad. Hace falta averiguar la naturaleza y los vínculos entre estos dos tipos de agrupamientos. Eso otorgó a las organizaciones una mayor independencia relativa del Estado en la medida que los sindicatos fueron también más independientes, mientras que las de México, desde su nacimiento, estuvieron subordinadas predominantemente en forma corporativa al Estado a través de su pertenencia a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Desde la llegada del PRD al gobierno de la Ciudad de México en 1997, la mitad de las 69 organizaciones del centro histórico se cambió al nuevo partido en el gobierno y su vinculación política es sobre todo de tipo clientelista. No es una afiliación a través de una organización del tipo de la CNOP, sino de forma personalizada a través de diversos agentes del partido o del gobierno. Otra diferencia en las relaciones entre las autoridades y los vendedores tiene que ver con las plazas comerciales en México y las llamadas galerías en Sao Paulo. En México, el gobierno de la ciudad se ha encargado de construir mercados. Gran parte de los mercados que conocemos en la Ciudad de México fueron construidos entre los años 50 y 60 por Uruchurtu. Después se crearon plazas comerciales a partir de los años 90 con Camacho Solís, que fueron rentadas o concesionadas, y durante la administración de Marcelo Ebrard se crearon nuevas plazas, mientras que en Sao Paulo hubo solo un intento frustrado de participación pública en el acondicionamiento de un espacio. Todas las demás galerías son privadas.
Aunque las galerías están en manos de particulares, los vendedores están agrupados en organizaciones, mientras que en México, en ninguna de las muchas plazas privadas que también existen y se han construido en el centro de la ciudad, existe alguna organización. Solo las hay en las plazas que han tenido participación del gobierno local. La expansión y contracción del comercio ambulante en las dos ciudades es resultado de grandes variables económicas, demográficas y sociales. Crece cuando la economía y los salarios relativos disminuyen. Sin embargo, la regulación del comercio ambulante en determinados espacios urbanos también está relacionada con factores políticos. Hay gobiernos que toleran más que otros la ocupación de los espacios públicos como las calles, las plazas y los jardines para la venta de mercancías, y esto por razones ideológicas y compromisos políticos, mientras que hay otros que reprimen con mano dura a los vendedores. Esto tiene que ver, desde luego, con las relaciones políticas y partidarias que se establecen entre los diversos actores sociales y los partidos políticos, pero también con el poder y la organización de los vendedores y con los estilos personales de gobernar. La historia más longeva de las organizaciones de vendedores en vía pública se refleja también en los liderazgos. Los de la Ciudad de México son más antiguos y cuentan con líderes de tercera generación, mientras que todos los líderes de los ambulantes de Sao Paulo son de primera generación. El mayor peso relativo de las mujeres en el comercio en las calles de la Ciudad de México se revela también en el mayor número e importancia de los liderazgos femeninos. Aunque en Sao Paulo existen algunas mujeres que han sido pioneras en la conducción de organizaciones de vendedores, tales como Rita de Oliveira y Vania Maya, estas son minoría. Mientras que las organizaciones más antiguas, numerosas y poderosas de la Ciudad de México han sido y siguen siendo conducidas por mujeres como Guillermina Rico, Benita Chavarría, Silvia Sánchez Rico, Marta Gutiérrez Rangel, Alejandra Barrios y María Rosete. En las dos ciudades existen líderes que gozan de fuerte legitimidad entre los comerciantes gracias a su arraigo en el espacio que controlan, su identidad con el grupo social que representan, su persistencia para sobrevivir a la adversidad y el cambio, su capacidad de lucha en defensa y expansión del territorio de venta ante rivales y autoridades, su poder de negociar, persuadir y emprender, o por ser factor de unión entre los mundos de la formalidad y la informalidad. Pero existen también líderes corruptos que monopolizan la intermediación política y que extorsionan a las personas que dicen representar. En las dos ciudades también las calles donde trabajan los vendedores pueden llegar a ser escenarios de conflicto, de lucha y de violencia. En el caso mexicano hemos distinguido tres tipos de violencia: la vertical o legítima, que utiliza el Estado para reprimir e imponer el orden; la violencia horizontal, que expresa las luchas entre los vendedores de diversos grupos u organizaciones por el control del espacio; y la violencia por infiltración, realizada por grupos criminales en los últimos años que se introducen en los mercados populares para extraer rentas. En las dos ciudades ha habido enfrentamientos y crímenes en torno a los vendedores y los líderes. Existen también ámbitos culturales y religiosos que distinguen a los vendedores de las dos ciudades. Las grandes fiestas y comidas que se realizan en las organizaciones de vendedores en torno al santo patrón, que sea la Virgen de la Merced o San Judas Tadeo, están ausentes en Sao Paulo o se manifiestan de manera atenuada en el reconocimiento a Nuestra Señora Aparecida. La institución social del madrinazgo, derivada del padrinazgo, pero concentrada en la figura de la mujer y no de la pareja, que refuerza los lazos entre la líder y los vendedores de México, según los líderes con más experiencia y contactos, no está presente del mismo modo en Sao Paulo, sino que opera solo en el ámbito familiar. Tampoco existen en Sao Paulo esas grandes peregrinaciones de vendedores que van con imágenes y coronas de flores desde el centro de la ciudad hasta la Basílica de Guadalupe, cada año después del Día de Reyes, cuando se cierra el gran periodo de venta para dar gracias a la Virgen de Guadalupe. Finalmente, el itinerario de las mercancías que llegan a Sao Paulo se originó en Panamá y Miami y de ahí hasta Ciudad del Este, Paraguay, desde donde se reexportaba a través de los sacoleiros, los jóvenes que cargan las mercancías en grandes sacos, llamados sacoleiros en Brasil, hasta las tiendas y las calles de todas las ciudades brasileñas y argentinas. Desde los años 90,
El origen del circuito se desplazó a China y aunque Ciudad del Este ha seguido siendo el principal mercado de distribución, han aparecido nuevos lugares de intermediación a través de los puertos brasileños. En el caso mexicano, el tráfico inicial fue exclusivamente de las ciudades del sur de Estados Unidos a través de los fayuqueros y ha tenido como principal nodo de distribución al gran mercado informal de Tepito, casi en el centro de la Ciudad de México. Sin embargo, desde mediados de los años 90, el tránsito proviene tanto del norte como en forma creciente del este, pero el origen de las mercancías cada vez es predominantemente de China y muy especialmente de una ciudad nueva especializada en la exportación de productos de consumo popular para las grandes ciudades de los países emergentes y de los países en desarrollo, que es Yibú. Bueno, con esto termino. Quiero invitar a Lorenzo Meyer y a mis colegas de Ciencias Sociales a avanzar en el conocimiento de estos temas de la política con los sectores que no quedaron enmarcados en las grandes organizaciones como CTN, CNOP, etcétera. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Alba compartir con nosotros los hallazgos de su trabajo de investigación sobre el fenómeno de la informalidad, que no lo ve como hacia sí mismo, sino en relación a lo que pasa desde el punto de vista de la globalización, y hace además una comparación muy interesante con otra metrópoli. Muchas gracias, profesor Alba. Cedo la palabra al profesor José Luis Méndez, que va a presentar el tema En busca de la democracia en México, logros, gobierno dividido, entre interrogaciones, y retos, entre interrogaciones, liderazgos democráticos. Tiene 20 minutos el profesor Méndez, por favor. Muchas gracias, Mari Carmen. Muy buenas tardes, una disculpa por llegar tarde. Muchas gracias por la invitación al Centro de Estudios Internacionales y especialmente a Ilan. Me da mucho gusto estar en este seminario por varias razones. Acepté por eso con mucho gusto. Son razones sobre todo personales, ¿no?, que solo comentaré aquí brevemente antes de empezar a discutir el tema que quiero discutir, el tema más académico. La primera razón por la que acepté con mucho gusto es porque, y pues honora a quien honor merece, porque puedo decir con sinceridad que el profesor Lorenzo Meyer ha sido para mí un ejemplo en términos profesionales, como académico, por su rigor, por su visión siempre crítica, por su seriedad en la docencia y en todos los aspectos profesionales. También ha sido, no obstante, un ejemplo en términos personales, en cuanto a su trato siempre amable, a su estado de ánimo, que yo creo siempre es sonriente y optimista. Yo no sé, profesor, pásenos el chip para realmente estar siempre así, porque la verdad siempre lo veo así, pero sobre todo en términos personales, por su lucha por ideales, ¿no? Ideales para conseguir un México mejor, ideales que yo creo que la verdad, y de nuevo honor a quien honor merece, él ha afrontado con valentía, porque esto de luchar por la democracia en México en los 70s, ¿no?, pues no era fácil, ¿no? Requería de valentía ponerse a criticar al Estado mexicano y hablar abiertamente de la necesidad de una democracia en México. Requería valentía en los 70s, en los 80s, hoy también, pero especialmente en esa época. Entonces, la verdad, esa lucha por ideales es algo que para mí ha sido un ejemplo por parte del profesor Meyer. La segunda razón es todavía más personal, porque en varias ocasiones en que he tenido la necesidad de tomar decisiones importantes, él siempre me otorgó un espacio para discutirlas y siempre me impulsó a no temerle a los retos.
que siempre pues tienen una carga de incertidumbre, y pues el apoyo del profesor Meyer para tomar esas decisiones para mí fue muy importante. Recuerdo al menos 2 decisiones que menciono aquí brevemente. Una, cuando me quería ir a estudiar el posgrado, y 2, cuando en el 2000 tuve que decidir si regresaba al colegio porque se me acababa la licencia o si continuaría en la administración pública. En la primera decisión, pues decidí irme a estudiar un posgrado en ciencia política con especialidad en administración pública y políticas públicas a Estados Unidos, un tema que, por cierto, el de ciencia política conocí por primera vez cuando él me dio la clase de introducción a la ciencia política. No voy a decir el año, profesor, para no aquí confesarnos mutuamente o evidenciarnos mutuamente, pero él me dio introducción a la ciencia política, donde pues la verdad empecé yo confirmé mi interés por el tema de la ciencia política. En ese entonces, cuando me quería yo ir a estudiar a los Estados Unidos, él me apoyó con una carta de recomendación para obtener la beca Fulbright e ingresar a la Universidad de Pittsburgh, donde ingresé. La segunda decisión, decisión difícil, fue la de ciertamente encandilado en ese entonces por lo que el profesor Meyer ha llamado ese espejismo democrático, irme a trabajar a la presidencia con Fox en el 2001. Esa fue una decisión difícil por varias razones, pero una, porque implicaba dejar el colegio, porque como dije hace un momento, se me acababa la licencia. Yo ingresé al colegio en 91, y luego en 98 me fui al sector público, pedí licencia, y en 2001, justo cuando se me estaba invitando a participar en el gobierno de Fox, se me acababa la licencia y tenía que tomar la decisión de si regresarme al colegio o seguir. La plática con el profesor Meyer en ese momento, yo no sé si él lo recuerda, pero para mí fue muy importante porque pues sí representaba un reto y un desafío importante. Aunque fue una decisión, debo decir, nunca he dicho esto, pero pues hasta cierto punto decepcionante, en el sentido de que en efecto el gobierno de Fox dejó pasar una oportunidad histórica, como él ha mencionado muchas veces, entre otras en el libro de El espejismo democrático, que me sigue sirviendo para las investigaciones que estoy haciendo actualmente. Pues aunque el gobierno de Fox dejó sin duda pasar una oportunidad histórica que yo no sé si México volverá a tener, no me arrepiento al final porque, por un lado, pues participé y traté de influir de la mejor forma que pude, con las limitaciones que tenía, por un lado, y por otro lado, pues aprendí 2 que 3 cosas acerca de lo que creo un presidente debe y no debe hacer. Considero que el desafuero de López Obrador, como él señala aquí en el libro, fue un evento especialmente desagradable. Yo confieso que entregué mi renuncia al día siguiente del desafuero y unas semanas después estaba aquí de regreso al colegio gracias a la invitación que me hizo Mari Carmen Pardo para regresar al colegio. Con todo, la decepción también se mitiga un poco con la oportunidad que tuve de contribuir al impulso de algunos temas, como el de las organizaciones de la sociedad civil y especialmente el de servicio de carrera, que yo creo que ha sido una contribución que el Colegio de México en conjunto, Mari Carmen, yo, otros hemos trabajado ese tema, ha sido una contribución que pues se debería valorar como una contribución que el Colegio de México ha hecho a la administración pública, así como lo fue, por ejemplo, el control de la población en los 70s. A mí me parece que en buena medida por el impulso que se dio desde aquí al servicio de carrera se logró aprobar esta reforma. Yo contribuí también poniendo mi granito de arena desde el gobierno federal a que se aprobara esa reforma y que pese a que también ha sido un logro parcial, porque muchos han entrado y siguen entrando a los puestos sin concurso, ¿no? Obviamente no vamos a tapar el sol con un dedo. También he tenido oportunidad, por otro lado, de platicar con muchos funcionarios públicos que me han dicho que en su caso entraron sin conocer a su jefe
que entraron verdaderamente sin palancas y recomendaciones, que concursaron y quizás en ese momento el asunto es que el jefe no tenía un recomendado y entonces se pudieron colar a través del concurso, pero creo que también el servicio profesional de carrera ha dado entonces oportunidad a que gente entre por mérito, ¿no? Como aquí en el Colegio de México hemos buscado con la formación de funcionarios públicos en el programa de administración pública que empezó Mari Carmen Pardo y que, insisto, pues ha tenido, entre otros logros, el empujar temas como el de servicio de carrera. Bueno, en conclusión diría entonces en esta parte más personal que después de todo, con mayores o menores logros, tener ideales y luchar por ellos, como dije, es una de las cosas que aprendí de Lorenzo Meyer, sin duda es algo que vale la pena y por eso agradezco entonces mucho el haber tenido a Lorenzo Meyer como profesor y luego como colega y sobre todo, insisto, como un ejemplo profesional y personal en mi carrera profesional. Bueno, ahora paso a discutir brevemente el tema de mi presentación, que es el de los límites y retos de la democracia mexicana, dado que, como todos sabemos, pues este es un tema que el profesor Meyer ha discutido ampliamente en varias de sus obras, sus libros, sus artículos. Y pues esta preocupación con los límites y retos de la democracia mexicana se da porque a partir de 1997, como todos sabemos también, el proceso de democratización en México llevó a la emergencia del llamado gobierno dividido, porque en 97 el PRI perdió la mayoría por primera vez en la Cámara de Diputados y entonces, pues a partir de ese momento ya no hemos tenido hasta ahora un presidente que tenga mayoría, que su partido tenga mayoría en el Congreso. Este gobierno dividido yo creo que sin duda se debe considerar un logro de la democracia por la que el profesor Meyer ha luchado, porque ha dividido el poder y en ese sentido ha constituido un coto, un límite al autoritarismo histórico que hemos vivido en nuestro país. Sin embargo, también tiene otra cara, ¿no? Esta democracia mexicana y este gobierno dividido más específicamente tiene otra cara porque ha involucrado insuficiencias y en ese sentido involucra retos importantes y en este sentido pues yo coincidiría con el profesor Meyer en que en México hemos vivido en los últimos años más bien una suerte de espejismo democrático. En primer lugar, en un sentido más estricto, conceptualmente estricto, como democracia electoral, la democracia mexicana después del 2000 ha tenido muchas carencias, unas que se han medio solucionado para el momento actual y otras que no tanto. En el espejismo democrático que el profesor Meyer, en el libro del espejismo democrático, el profesor Meyer señala una muy grave en este sentido, que ha sido la inequidad en las contiendas electorales, que sin duda tuvo un efecto en el 2006, que se ha tratado de solucionar quizás a medias, porque pues por ahí, como vimos en la campaña pasada, por ahí está todavía el tema, por ejemplo, de los gastos de campaña, por supuesto, entre otros temas. Manteniéndonos en el ámbito político todavía de la democracia, también podría decirse que falta una democracia participativa, ¿no? En realidad no ha habido mucho espacio, la democracia electoral en la medida que se ha conseguido no ha abierto muchos espacios para una democracia participativa. Las organizaciones de la sociedad civil siguen batallando mucho para realmente poder influir en el diseño y la implementación de las políticas públicas, entonces esa es otra carencia importante. Por otro lado, en términos un poco más amplios del concepto de la democracia, pues tampoco tenemos democracia social. Ahí están las cifras que el profesor Meyer ha presentado, que presenta en su libro y que ha presentado también en algunos de sus artículos. La pobreza se ha agravado, ¿no? En los últimos años.
y pues eso representa un problema para nuestra democracia. En otros temas, no me alargo mucho, pues seguimos empantanados. Él discute en este libro en particular el tema de las pensiones, que sin duda es una bomba que todavía está ahí. Otras reformas, la reforma fiscal, pues sigue ahí pendiente, que tiene mucho que ver con el problema de la pobreza, por supuesto. La reforma educativa, pues bueno, todos sabemos lo que ha pasado últimamente, pero no sabemos si realmente se va a implementar una reforma educativa en serio o simplemente es un cambio de personas, ¿no? Eso está por verse. La reforma de telecomunicaciones, pues también está por verse, y en ese sentido, pues todavía no podemos realmente establecer un saldo positivo en términos de políticas públicas de la democracia en México. Nos podríamos preguntar, bueno, ¿por qué México tiene estos problemas, estas carencias? Sin duda la respuesta tiene que ver con muchos ámbitos, el ámbito cultural, el ámbito social, el ámbito económico, pero bueno, como politólogo me concentraría aquí muy brevemente en los minutos que me restan para reflexionar un poco sobre los problemas, las razones, las causas de tipo político por los cuales la democracia en México pues no es una democracia consolidada, no es una democracia de calidad, ¿no? Aquí yo hablaría de dos factores principalmente. Uno tiene que ver con la estructura, con las instituciones, y el otro tiene que ver con la agencia, con los actores. Me parece que en buena medida los estudiosos de la política en México se han concentrado en el tema de la estructura, de las instituciones, cómo cambiar las instituciones para que la democracia realmente pueda ser una democracia de calidad. Pero yo creo que siempre hay una interacción para todo cambio, en todo proceso histórico, siempre hay una interacción entre las estructuras y los actores. Y creo que el tema de los actores no ha sido suficientemente considerado en la reflexión política de los últimos años, y especialmente un tema que es un tema muy espinoso, muy complicado. Aquí ya Sergio estaba haciendo algunas referencias que revelan la complejidad del tema, que es el tema del liderazgo, ¿sí? ¿En qué medida debe o no debe haber líderes políticos en una democracia? Que yo creo que los debe haber. Pero no se ha estudiado de manera más sistemática qué es el liderazgo, ¿no? Cómo debe ser el liderazgo en términos tanto de teoría política normativos como en términos más objetivos, ¿no? ¿Qué es y qué debe ser el liderazgo político? Creo que no ha sido un tema que se ha trabajado. Antes de entrar brevemente a ese tema, que es el que he estado trabajando últimamente y que, por cierto, en el libro El espejismo democrático el profesor Meyer toca, ¿no? Porque él señala que, por ejemplo, en el caso de Fox hubo la gran decepción por varias razones, por resistencias, dice él, por una voracidad política, ¿no? Por un deseo de dejar a Martita en la presidencia, por falta de voluntad, pero también él señala que otra de las razones fue simplemente la impericia política, ¿no? Por parte de este presidente para empujar un verdadero cambio. Entonces, pues el que tengamos ciertas dificultades para hacer avanzar cambios, reformas, políticas públicas que en realidad beneficien a la población, tenemos el problema del gobierno dividido, visto como problema o como reto, ¿no? A manejar, pero también tenemos el problema de si puede o no puede haber lo que yo llamo un liderazgo democrático, ¿sí? Que ahorita brevemente voy a explicar. La parte de la estructura, que hasta cierto punto yo también he reflexionado sobre ella, pues tiene que ver con el régimen político, ¿no? Y ha habido en ese sentido una discusión sobre si debemos o no cambiar el régimen. En ese sentido yo he insistido en que sería mejor para México pasar a un régimen semipresidencial. Es un tema complejo, polémico, en fin, es lo que yo he concluido. También he concluido, sin embargo, que aunque eso sería lo mejor, es algo difícil de hacer, ¿no? Estamos empantanados en una situación tal en la cual
pues el propio gobierno dividido impide o dificulta mucho hacer cambios que mejoren el funcionamiento de ese gobierno dividido, ¿sí? Podemos quedarnos también con el régimen presidencial, pero de nuevo ciertos cambios que podrían favorecer un régimen presidencial que provea mejor las políticas públicas, los bienes públicos, pues está trabado por la propia estructura. Y entonces, pues uno diría, ¿cómo se puede salir de este círculo vicioso? Y ahí es donde la reflexión, creo yo, sobre el actor, sobre los líderes democráticos, ¿no?, creo que entra, porque pues parecería, ¿no?, que una de las formas, no sé si la única, pero en principio no se me ocurre otra, una de las formas para salir de este círculo vicioso es a través de un líder democrático, ¿sí? Gran apuesta, pero a la vez, pues, insisto, yo no sé cómo pudiésemos salir de este empantanamiento y círculo vicioso en el que estamos, cómo se puede generar una acción colectiva que realmente permita hacer cambios al régimen y o empujar políticas públicas que se requieren en el país. Yo creo que sí es posible pensar en un liderazgo democrático y para esto podemos mencionar diversos ejemplos. Odiamos muchos en México compararnos con otros países, especialmente si ese país es Brasil. Pero pues la verdad es que Brasil sí ha logrado no convertirse, por supuesto, en un país ya desarrollado, pero pareciera que Brasil está logrando encaminarse por una ruta que lo puede sacar de ser un país en desarrollo o subdesarrollado, y ahí están ciertos resultados, al menos hasta el gobierno de Lula en términos de pobreza, en términos de crecimiento, y ahí están algunos líderes que a lo mejor podríamos calificar como líderes democráticos, ¿no? Un Cardoso, un Lula, ¿no? Podemos tener quizás algunos cuestionamientos sobre ambos en términos de si son o no líderes democráticos, pero yo creo que podría argumentarse que sí lo fueron. ¿Qué es el liderazgo democrático en este sentido? Por ejemplo, Cardoso, Lula, u otros ejemplos que pudiésemos mencionar, ¿no? Como, pues, digo, en términos históricos, podríamos hablar de quizás algunos ejemplos, para mí, por ejemplo, Juárez o Lincoln, con sus bemoles, ¿no? Podrían ser citados como líderes que trataron, aunque Juárez, bueno, tenía esta agenda muy reformista, pero en fin, en América Latina, pues yo creo que sí hubo una diferencia en la manera en que en Argentina gobernó Duhalde o Kirchner en relación a la manera en que gobernó de la Rúa, o en el mismo Brasil una diferencia entre la manera en que gobernó Fernando Henrique Cardoso o Itamar Franco y la manera en que gobernó Fernando Collor. En fin, yo creo que sí hay ejemplos que se acercan al menos a lo que podríamos concebir como un liderazgo democrático. Y yo he estado estudiando últimamente algunos de esos ejemplos, especialmente los de Brasil, y los he estado comparando con, ahí sí, pues ejemplos más bien de no liderazgo democrático, que son los dos últimos presidentes, Calderón y Fox. Debo terminar ya en 2-3 minutos y no me da tiempo realmente de profundizar en estos temas, pero a mí me parece que en buena medida el liderazgo democrático tiene que ver con una capacidad estratégica de un presidente para manejarse, valga la repetición, estratégicamente en una democracia. Una capacidad, dice un autor clásico de los estudios sobre el liderazgo presidencial, Neustadt, una capacidad especial para persuadir, para convencer, ¿no?
lo cual tiene que ver con un estilo de toma de decisiones que yo llamo equilibrado, en el cual le llamo equilibrado porque se balancea, se equilibra, por un lado, la modestia, ¿no? Una modestia democrática, con paradójicamente su contrario, que hasta cierto punto, que es una capacidad para tomar decisiones también y para enfrentar los retos que un país debe tener. Combinar ambos aspectos es muy difícil, incluso son aspectos contradictorios. Encontrar una personalidad que combine ambos es algo muy difícil, pero quizás posible, ¿no? Porque muy fácilmente, y con esto ya termino, muy fácilmente se rompe ese equilibrio por el lado de la modestia. Muy fácilmente se cae en la soberbia, ¿no? Lo cual tiene que ver con esto que Sergio mencionaba, de que está empezando a emerger en México, yo coincido con él, este culto a la personalidad, culto al líder carismático, ¿no? Que yo creo que será quizás lo opuesto del líder democrático. Está empezando a emerger, tiene que ver un poco con la sociedad y cómo trata a sus gobernantes. También tiene que ver con los propios gobernantes, que usualmente se dicen que el poder corrompe y corrompe absolutamente. Muy cierto, yo creo que eso se puede ver en muchos ejemplos. La soberbia es el error más común que uno encuentra en los gobernantes, que los hacen alejarse precisamente de la posibilidad de un liderazgo democrático. En conclusión, me parece que la democracia mexicana ha tenido logros, pero también tiene retos. Hay varios retos, unos son de tipo estructural o institucional, que requieren reformas o cambios políticos, otros son los del aprendizaje por parte de nuestra clase política, de nuestros gobernantes, algo que un aprendizaje que yo creo que se ha dado en Brasil, un aprendizaje encaminado hacia pues más liderazgos de tipo democrático. ¿Por qué liderazgos de tipo democrático? Porque pues sí se requiere señalar una agenda, sí se requiere tener una pericia para impulsar, una pericia política, ideológica, para empujar una agenda, y en ese sentido liderazgo, y por otro lado democrático, porque pues no debe de caer en ese culto a la personalidad, no debe de caer en tentaciones autoritarias. ¿Cómo se puede conseguir eso? Pues ahí sí abrimos una gran pregunta. Tiene que ver con nuestra clase política. ¿Será posible que de nuestra clase política algún día salga un líder político democrático? No lo sé. Tiene que ver con la personalidad, ¿no? Yo creo que nuestros dos últimos presidentes tenían serios problemas de personalidad, para decirlo suavemente. Y pues esa es la gran cuestión. Creo que es posible definir qué es un liderazgo democrático, creo que es posible alcanzar un liderazgo democrático. La cuestión es si en México puede surgir un liderazgo democrático. Gracias. Muchas gracias al profesor José Luis Méndez, que también comparte con nosotros los avances del trabajo de investigación que está haciendo sobre los límites de las prácticas democráticas en México. Él aduce que son más bien razones de tipo político las que han impedido que esta democracia se consolide, y concretamente refiere al tema del liderazgo para explicar por qué nuestra democracia no ha logrado consolidarse. Agradecemos las participaciones de los tres ponentes y vamos a abrir preguntas al auditorio. Serán nada más 3 por razones de tiempo. Voy a suplicarles que se identifiquen y que nos formulen las preguntas a los integrantes de la mesa de la manera más concreta posible. Adelante. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Fernando Rojas, de la UNAM. El doctor Sergio Aguayo hacía mención de un libro que escribió el supuestamente actual presidente
del Estado eficaz. Cuando existe un gobierno ineficaz e ineficiente, que algunos llaman caquistocracia, ¿sí?, los negociantes del poder, quien no puede ser independiente económicamente, no puede ser soberano políticamente, un gobierno al beneficio privado. Sí, y esto lo ligo con lo que dice el doctor Carlos Alba Vega, el caso de la rehabilitación o renovación de los centros urbanos, el caso, por ejemplo, del Rosario, en Azcapotzalco, cómo se le está dando ese centro de poder y se está desplazando a los informales ahí. Ahí están las luchas que usted hablaba. Gracias, qué comentario les merece, muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Sí. Buenas tardes, soy ex trabajador del IFE. Yo participé en los trabajos para la constitución de un sindicato durante 9 años. Ni autoridades del IFE ni las autoridades judiciales, después de 9 años y después de haber recorrido un camino muy largo jurídico, logramos el reconocimiento sindical. Terminamos nuestra gestión en la definición o en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el resultado no pudo ser más claro, pero también no pudo ser más sorprendente. Independientemente de la respuesta que hubo en el tecnicismo jurídico, hubo una respuesta muy contundente. En el IFE no puede existir un sindicato, nos dijo la Suprema Corte, porque se pondría en peligro la democracia. Está sentado en el fallo. Pone en peligro la democracia, al poner en peligro los principios rectores del IFE. Aquí la pregunta que me queda es, ¿cómo el ejercicio de derechos laborales e incluso humanos, porque el derecho al trabajo y su asociación es un derecho humano, cómo esos derechos pueden contraponerse con los valores democráticos? ¿Cómo es posible entender que los actores, como mencionaba el doctor José Luis Méndez, conscientemente puedan contraponer los derechos con los ejercicios democráticos? Esa sería la pregunta. ¿Quién contesta? Muy fácil pregunta. Falta otra pregunta. Hacemos la tercera, allá atrás para darle oportunidad a los que están atrás. La demora, gracias. Lo más concreta que pueda formular su pregunta se lo vamos a agradecer. Sí, soy Luis Emilio Rosas, de aquí del CEI, y mi pregunta es para el profesor Méndez. Pues me parece muy interesante y alentador que se abra el debate sobre el liderazgo democrático. Más, no sé, pienso que quizás que sea un liderazgo democrático o el liderazgo democrático encarnado en una persona puede ser un poco muy, no un poco, muy tentador para esa persona, pero de todas formas, ya sea uno o muchos o generaciones de liderazgos democráticos, ¿desde dónde cree que pueda, desde qué derrotero cree que puede emanar? ¿Desde las instituciones políticas, o sea, cuáles cree que sean los más propicios? Gracias.
Le pedimos a Sergio Aguayo y a Carlos Alba que respondan la primera pregunta, más bien la segunda, y a José Luis Méndez la tercera, para darles oportunidad a los tres. Democráticamente hablando. Más que responder a la primera o a la segunda o a la tercera, tres reflexiones rápidas. En relación al libro de Enrique Peña Nieto que se llama México, la gran esperanza, un Estado eficaz para una democracia de resultados, ya desde el título está claramente anunciado a qué se refiere. Creo que en términos comparativos hay un esfuerzo en el tema de seguridad, por ejemplo, mucho más coherente de coordinación de las diferentes instituciones del Estado federal mexicano. Es decir, creo que yo como analista, cuando discuto este tipo de temas, intento hacer a un lado el color o la opinión que tenga del dirigente en cuestión, en este caso Enrique Peña Nieto. Me parece que lo peor que podríamos hacer como analistas es comprarnos el estereotipo y juzgar al gobernante a partir del estereotipo, por más que el estereotipo tenga algo de verdad, vamos. El reto es qué tanto influye su poca cultura en términos comparativos en su capacidad de gestión. Esa es la gran pregunta. Segundo comentario sobre personalidad democrática, dos ideas que tal vez habría que incorporar, José Luis, y también en relación. Creo, va a sonar un poco a parodia, pero creo que es indispensable incorporar más el psicoanálisis y la psiquiatría a la evaluación de los gobernantes y los líderes políticos mexicanos. Podría parecer algo chusco, pero no lo es. Me parece que en el caso de Fox nos hubiera beneficiado una valoración previa que mostrara rasgos de su personalidad que luego fueron profundamente nocivos para el ejercicio de su gestión como presidente, vamos. Y podríamos revisar bajo ese criterio y hacer una patología o un estudio de las patologías, porque no, vamos, como seres humanos no todo es patológico, aunque a veces lo parezca. Sobre la personalidad democrática, tal vez también recordar que lo que estamos viendo en México, en el México de estos momentos, es la construcción acelerada de capital social negativo. Es decir, cuando uno piensa en capital social positivo, piensa en valores democráticos, en la cultura democrática, pero al mismo tiempo, si uno observa la televisión, por ejemplo, los grandes programas, hay una construcción de capital social negativo, y lo ejemplifico en la trivialización y la utilización de los niños en programas de Televisa, Los Pequeños Gigantes, porque desde ese momento se está violentando la dignidad del ser humano. Y se hace, por supuesto, como algo natural, porque seguimos siendo una sociedad con valores bastante antidemocráticos como sociedad. Sobre el IFE yo agregaría, me parece una aberración el fallo de la Suprema Corte y que equipare lo que haga o deje de hacer el IFE con la supervivencia de la democracia. Pero hablando de capital social negativo, creo que otra contribución negativa es lo que dejan hacer los partidos que tienen la obligación de capacitar a sus militantes y a la sociedad en general en valores democráticos si no lo hacen. Está en la ley, no cumplen con ella y el Consejo General del IFE lo deja pasar de manera sistemática, con lo cual el IFE, que debería contribuir a construir capital social positivo, estoy esquematizando demasiado, vamos, pero la cultura democrática no lo hace y en consecuencia eso explicaría en parte el porqué de ese 20%, que la cultura democrática solo lleve a un 20% de la población a participar en los asuntos públicos, que es una de las formas, una de las expresiones más naturales de la cultura o de la personalidad democrática.
Gracias, profesor Aguayo. José Luis. Bueno, sí, gracias. Pues bueno, una pregunta difícil. La primera, si puede haber un liderazgo democrático que no recaiga en una persona y recaiga en un grupo. Pues, buena pregunta, no sé si fuera posible. Quizás tiene que ver con el equipo de trabajo que un gobernante genera a su alrededor, el que se ejerza un liderazgo democrático. En ese sentido, por ejemplo, lo que yo he estudiado me ha llevado a concluir que cuando un gobernante o un presidente establece un equipo de trabajo abierto, con distintos puntos de vista dentro de ese equipo de trabajo, que le permite a ese gobernante entonces allegarse información desde esos distintos puntos de vista, hay más probabilidades de que se ejerza ese liderazgo democrático que cuando un gobernante establece un staff muy cerrado y muy vertical, donde nadie puede realmente opinar. Es lo que en la literatura se denomina el pensamiento de grupo, ¿no? Hay presidentes que son claros ejemplos en ese sentido, como por ejemplo Bush hijo, ¿no? Que tenía un equipo de trabajo compacto, cerrado, que llevó al error, ¿no? de Irak. En su momento Johnson se cita como otro ejemplo, ¿no? de presidente con un equipo que cuando tomó la decisión más bien fue un equipo cerrado. Ejemplos contrarios, hay varios. Un ejemplo clásico de una toma de decisiones con un equipo abierto es el de la crisis de los misiles con Kennedy, ¿no? En el cual él manejó distintos puntos de vista de manera muy hábil, ¿no? Con una gran pericia que lo llevó a tomar una decisión importante, buena. Entonces, pues quizás esta discusión de si es personal o es en grupo tiene mucho que ver con el equipo, pero el problema está en que quién escoge al equipo, ¿no? Al final de cuentas es una persona quien selecciona el equipo y entonces regresamos a lo mismo y al final de cuentas, en buena medida, el liderazgo tiene que recaer en una persona, ¿sí? Ahora, yendo ya a la cuestión de la persona, encontrar realmente un liderazgo democrático, o como Sergio le llamaba aquí, una personalidad democrática, es difícil, sobre todo en sentido de liderazgo democrático, porque el liderazgo democrático tiene que involucrar, la verdad, una cierta esquizofrenia, una esquizofrenia positiva o constructiva, porque tiene, como decía yo, que por un lado, ¿sí? Ser modesto, ¿no? Pero por otro lado tener cierto carácter, ¿no? Para tener una visión y para luchar y persistir por esos ideales y esa visión. Ejemplos de eso no es fácil encontrar. Insisto, no sé, un Gandhi, a lo mejor un Lincoln, quizás, por mencionar solo algunos ejemplos. Cardoso, por ejemplo, yo que lo entrevisté cuando fui a Brasil, me parece que quizás sea un ejemplo. Lula también, probablemente. Ahora bien, ¿de dónde puede salir, para ya terminar mi respuesta, esa personalidad democrática que ejerce ese liderazgo democrático? Yo veo un problema con la clase política mexicana, que sí, en general, por mi experiencia, tienen una cultura de la arrogancia, de la prepotencia, del privilegio, y pues a veces atraviesa todos los partidos, ¿no? No es exclusiva de un partido u otro, por desgracia. Yo no sé si tantos años de priismo pues ya nos dejaron sin salida en términos de la clase política. La sociedad civil pues podría tener más oportunidades. El problema es que para que la sociedad civil,
una persona de la sociedad civil llegue a la clase política y se mantenga ahí sin contaminarse, pues tampoco es fácil. Para empezar, que realmente una persona con personalidad democrática quiera ir a la política, pues ya de entrada empezamos con problemas, lo cual es una contradicción en términos, pero en fin. Y luego que se mantenga como personalidad democrática en la política no es fácil. Entonces, pues mi respuesta no es muy optimista. Ha habido países en América Latina donde han emergido líderes de la sociedad civil con ambas experiencias. Pues podemos citar a un Fujimori, que no fue buena experiencia, lo contrario, ¿no? Por ahí quizás podríamos citar algunos alcaldes que no han sido malas experiencias, pero pues en México no parece fácil. En el caso de Fox, yo coincido con Sergio en que a lo mejor los presidentes mexicanos deberían ver a un psicólogo y sacar un perfil psicológico antes de que sean candidatos, porque nuestras últimas dos experiencias, la verdad, en el caso de Fox, yo creo que, en fin, tiene sus rasgos autoritarios, sobre todo al final evidenció claros rasgos autoritarios, ¿no? Yo el tiempo que estuve en la presidencia, en los primeros 2 años y medio, en un puesto en el cual sí tenía contacto con él, la verdad, me parecía una persona muy amable y afable, pero creo que en su caso el problema fue que esa, en principio, afabilidad y en principio hasta modestia, ¿no?, derivó en una negligencia. Derivó en una falta de realmente persistir y tener una voluntad política, como dice el profesor Meyer en Espejismo Democrático, para realmente empujar el cambio, ¿no? Lo abandonó muy fácilmente, le faltó carácter para realmente continuar y empujar un cambio verdadero. El gabinete era, ya sabemos, el gabinete Montessori, porque pues él andaba en los viajes, ¿no? Entonces, pues se le pasó la mano en términos de afabilidad, amabilidad, negligencia. En el caso de Calderón, con esto acabo, fue lo contrario, ¿no? Serios problemas de inseguridad personal que lo llevaron a que su equipo precisamente era un equipo súper cerrado, mientras que el de Fox era un equipo muy abierto. No había ahí de chile, de dulce y de manteca, al principio al menos, se fue cerrando, y esa cerrazón llevó, por cierto, al error, de mi opinión, del desafuero, porque para esas alturas las decisiones en Los Pinos se tomaban entre Fox y Marta prácticamente, y no sé si Ramón Muñoz de repente por ahí le daban chance ¿no? Entonces, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Muy cerrado al final, demasiado abierto al principio. En el caso de Calderón, totalmente cerrado, con una personalidad tan insegura que le impedía realmente tener en su equipo gente que le pudiera decir que no estaba bien lo que estaba haciendo, puro yes men, ¿no? Todo sí, señor presidente, lo cual también llevó errores muy graves, como la decisión de lanzarse en esta guerra en forma totalmente impreparada contra el narcotráfico, otra decisión producto de un grupo cerrado, vertical, donde esta personalidad no tiene la modestia para admitir a otras personalidades que le digan que no, que le digan que está mal, ¿no? Lo cual pues todo gobernante debería tener. Bueno, pues eso es lo que diría. Gracias. Bueno, agradecemos a los 3 participantes y yo cierro los trabajos de esta mesa señalando que para el Centro de Estudios Internacionales, para sus profesores y para mí en lo personalísimo, ha sido un gusto y un privilegio tener entre nuestros profesores a un profesor del calibre de Lorenzo Meyer, no solo por su calidad académica, que es indiscutible, es un gran investigador, es un gran profesor, es un gran analista, pero yo subrayaría que sobre todo es un gran ser humano, y eso no es fácil encontrar en ambientes como los nuestros, cerrados, autorreferenciados y competitivos. Muchísimas gracias, Lorenzo Meyer.